quisiéramos darle la bienvenida a un colega con quien nos conocemos por mucho tiempo, estudiamos en la misma universidad. El biólogo Tarcisio Granizo es un investigador de mucha trayectoria, hizo sus estudios en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y también hoy día nos va a dar una conferencia sobre la conservación de la biodiversidad en un contexto COVID. El biólogo Tarcisio es director de WWF en el capítulo Ecuador. Entonces, ahora voy a darle la bienvenida a Tarcisio. Perdón. Perfecto. Entonces, bienvenido, Tarcisio, y tienes la palabra. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, con todas. Es un gusto estar aquí en este conversatorio, en este seminario con tan prestigiosas universidades, la Universidad Técnica de Cotopaxi, la Universidad de Quindío y el IQUIAM. Un saludo muy cordial a los queridos amigos cotopaxenses que están viendo estas charlas. Me alegra mucho que pueda dirigirme a ustedes. Voy a permitirme compartir la pantalla, una presentación bastante breve de esto que ustedes me dirán si ven la pantalla. Tarcisio, sí, póngalo en formato presentación, por favor. En formato presentación. ¿Listo? Listo, sí, ya. Muy bien. Bueno, digamos lo que yo ya no soy un investigador. Digamos que yo me dediqué más bien al tema de la conservación por varias razones laborales y de otro tipo, pero me encanta poder conversar siempre con estudiantes que están cursando esta carrera y que muchos me imagino que están en la rama de la investigación. De todas formas, de lo que voy a hablar es un poco de cómo vemos nosotros la conservación en un contexto en el que estamos viviendo. Y me voy a referir básicamente a la situación del Ecuador, aunque yo no dudo que en los demás países de la región la situación sea más o menos parecida. Todos conocemos, sobre todo los ecuatorianos, la gravísima situación que estamos viviendo con la pandemia. Este es uno de los países que más muertos tiene por 100.000 habitantes. Ahí tenemos algunos datos, no nos vamos a detener mucho. Sí decirles que hay una desbalance entre lo que se consideran los datos oficiales y lo que dicen otros estudios sobre el número de casos, sobre el número de víctimas, sobre una serie de otros parámetros. Entonces, en definitiva, la situación del país es bastante crítica. Los números que ven ahí es de el último reporte del COE, que es el Comité de Operaciones de Emergencia del país, que es el que dirige los temas de control de riesgos. Y básicamente, pues, quienes vivimos en el país conocemos bien la situación. Pero igualmente grave y complicado digamos, como resultado de la situación del COVID es el tema del impacto en la economía. Entonces, la CEPAL, que es este instituto que hace estudios económicos de Naciones Unidas, dice que va a haber una contracción de la actividad económica la más grande de la historia de la región, con una caída de más o menos del 5.3%, menos 5.3% en 2020, y en 2021 se espera una recuperación leve, pero todavía una caída fuerte. En el Ecuador tuvimos que pasar hasta hace poco la caída de los precios del petróleo, actualmente ya están un poco más altos, y una cosa que es tremendamente grave es el incremento del número de personas pobres. En el mundo, de 185 millones a 220 millones por causa de esta situación, y las personas en extrema pobreza en el mundo de 67 a 90 millones. Todo el mundo habla de la recuperación económica, pero lo que no se dice es si esa recuperación económica se hará a costa de la naturaleza o no. Nosotros enviamos una carta al presidente de la República indicando que era necesario impulsar un modelo de desarrollo más sostenible y más justo para poder recuperar económicamente al país.
Ahí. Seguimos con el tema del impacto en la economía. ¿Y por qué me permito hacer un énfasis en esto? Porque en una situación como la que estamos viendo, ¿cómo hablamos de conservación de los recursos naturales? El impacto ha sido tremendo, como decía, en el Ecuador. Vemos que el turismo, que era uno de los rubros importantes que estaba creciendo cada vez más en el país, se ha caído dramáticamente, como en todo el mundo. Varias cadenas de valor se han visto interrumpidas por el tema a nivel global, por el tema de la pandemia, caída de los precios de los productos que nosotros exportamos, desconfianza en los inversionistas, empeoramiento de las condiciones globales y una situación totalmente dramática, ¿no? Y lo que es también crítico y de lo que nadie habla, por lo menos en el país y por lo menos no en estas campañas electorales, porque sabemos que el día domingo tenemos elecciones, pero uno de cada dos niños, primero, 20% de los niños ecuatorianos tienen desnutrición y el 50% de los niños de los pueblos indígenas sufren de este problema de desnutrición, según la UNICEF, ¿no? Entonces, vemos también que la pobreza multidimensional digamos, ha crecido a los mismos números de 2013, tanto la pobreza rural como la pobreza a nivel nacional, pobreza multidimensional, lo cual nos lleva a un retroceso de muchísimos años, ¿no? De los esfuerzos que se habían venido haciendo de una caída continua y sostenida de la pobreza en el país a partir del año, no necesariamente solo por la pandemia, pero a partir del año 2016-2017 empiezan a subir dramáticamente y por supuesto la pandemia es una cuestión que coadyuva a esta situación. Entonces, ¿cómo en esta situación tan trágica y tan complicada hablamos de conservación? Entonces, aquí viene el dilema, ¿no? ¿Cómo nosotros quienes estamos haciendo o tratando de hacer temas de conservación, hablamos de conservación en una sociedad que está pensando en otras cosas, ¿no? Está pensando cómo recuperarse económicamente, está pensando cómo salir de la pobreza, está pensando en las elecciones del día domingo, es decir, está pensando en otras prioridades, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar a buscar ciertas premisas, ¿no? Y yo creo que aquí viene el trabajo que tenemos que hacer primero como ambientalistas, pero principalmente como personas que buscamos ese enlace entre ambientalismo y economía, entre ambientalismo y sociedad. Y lo primero que hay que explicar bien, no solo al común de la gente, sino sobre todo a los tomadores de decisiones, es cuáles son los beneficios que da la naturaleza al ser humano, ¿no? Y ahí tenemos decenas tan importantes como la producción de alimentos. Los suelos en donde se producen los alimentos son ecosistemas. Al fin y al cabo son biodiversidad. Los polinizadores son una parte fundamental de la agricultura. La producción de materias primas, el 70% de las medicinas que se venden en la farmacia, y no me refiero a medicinas naturales, naturalistas, sino a las medicinas comerciales, provienen de recursos de la biodiversidad. El agua se genera en ecosistemas como los páramos, como los bosques nublados. La biodiversidad regula la calidad del aire, el clima, el agua, la erosión, el agua, digamos, la calidad del agua. Tiene mucho que ver, como vamos a ver más adelante, también con el tema de enfermedades y plagas. Estamos sufriendo una pandemia que casi con seguridad, según lo han dicho los científicos, proviene o se origina por un mal manejo de la fauna silvestre. En fin, además moderación de eventos climáticos, etcétera. En fin, la biodiversidad está rodeándonos, nosotros somos parte de esa biodiversidad, somos parte de la naturaleza, siempre predomina esa idea de que la naturaleza es lo que está allí en el campo y nosotros acá en la ciudad no tenemos nada que ver con eso, excepto cuando vamos de picnic. Pues no es así, la biodiversidad nos rodea, nos condiciona, nos permite la existencia, incluso nos da valores culturales como valores espirituales, estéticos, recreación, turismo. Es importante para nuestra salud mental, especialmente ahora en épocas de pandemia. Algunos datos que es necesario tener en cuenta cuando se habla de biodiversidad, ¿no? No sé si ustedes saben que hay más de 250,000 plantas disponibles para la agricultura.
que se consumen, por ejemplo, que consumen pueblos indígenas y comunidades locales, pero que no llegan a los mercados. Apenas utilizamos menos del 3% de esa diversidad de plantas disponibles para la agricultura en nuestro diario vivir. La alimentación mundial se basa en ¿qué? 12 productos, 14 productos. Me refiero a trigo, maíz, papa, etcétera, ¿no? La biodiversidad agrícola es fundamental porque incrementa la productividad en situaciones complejas y la resistencia a las plagas. Es la única garantía para evitar la resistencia a las plagas. 1.600 millones de personas, ya sabemos que dependen de los bosques en América Latina, más o menos 350 millones de personas viven en la Amazonía dependiendo de los bosques. Sectores como el sector pesquero producen empleo y el empleo en el sector pesquero ha crecido más rápido incluso que el crecimiento de la población mundial. El turismo es fundamental para muchos países, generando 7 veces más recursos económicos que la industria automotriz, por ejemplo. Y hay países que son ejemplos de cómo utilizan el turismo de una forma en lugar de otros recursos, digamos, ¿no? Y un tema de género también, las mujeres generan 4 veces más ingresos provenientes de los recursos forestales que los hombres. Todos estos son datos sacados de la bibliografía, ¿no es cierto? Una segunda premisa que me permito compartir con ustedes es el hecho de que la naturaleza está muy vinculada con el tema de la salud humana, ¿no? Y no solo estoy hablando de la pandemia que nos asola actualmente, todo el tema del COVID, que está demostrado científicamente que proviene de un manejo inadecuado de fauna silvestre en ciertos mercados orientales. Y lo que decimos es que una naturaleza enferma implica una sociedad enferma. Pero vean el cuadro de la derecha y pueden ver que no es solo el COVID, ¿no? Cada año mueren 1.7 millones de menores de 5 años por causas relacionadas con el medio ambiente, por daños al medio ambiente, por mal utilización del medio ambiente. Por ejemplo, 570,000 muertos por infecciones respiratorias, incluidas las neumonías, 360,000 muertos por diarreas, 270,000 por prematuridad, 200,000 por lesiones accidentales, 200,000 por paludismo. Varios de estos, el 26% de estas muertes se deben a temas relacionados con el ambiente. Por ejemplo, está probado que un mal manejo del agua genera, por ejemplo, reservorios de insectos que transmiten algunas de estas enfermedades, ¿no? La reducción de los riesgos medioambientales, según la Organización Mundial de la Salud, podría evitar una cuarta parte de estas muertes, ¿no? Entonces, ahí se pueden ver ustedes la relación directa que hay entre biodiversidad, entre naturaleza, entre salud de la naturaleza y la salud humana. La tercera premisa que hablábamos al principio, ¿cómo hacemos esta recuperación económica que es fundamental? O sea, después de la pandemia y después de todos los problemas que hemos tenido en el año 2019-2020, ¿cómo recuperamos a nuestros países de manera sostenible? Porque ahora la tendencia digamos, el deseo de muchos es recuperar la economía, no importa a qué costo. Entonces, lo que decimos es que la recuperación económica no puede ser igual que como siempre ha sido. Es decir, nosotros tenemos que buscar un nuevo modelo de desarrollo que nos permita una nueva normalidad. No podemos, por ende, volver a lo mismo de antes, al mal manejo de los recursos, a la deforestación, a la mala utilización de la fauna silvestre, sino que tenemos que empezar a pensar en un nuevo modelo de desarrollo que implica una planificación de largo plazo. No puede ser posible que el Ecuador se descubra cada 4 años, se reinvente cada 4 años cuando hay elecciones, cuando sube un nuevo presidente y cambia todo, cuando no hay una planificación de mediano y largo plazo que permita precisamente trazarse metas, no importa cuál sea el gobierno, para resolver los problemas del país. ¿Quién no va a estar de acuerdo en disminuir la desnutrición infantil? ¿Quién no va a estar de acuerdo en no perder los recursos pesqueros, por ejemplo, que se están perdiendo y al ritmo acelerado? ¿Quién no va a estar de acuerdo en evitar la deforestación? Entonces nosotros creemos que es necesario una planificación de largo plazo que nos permita empezar a pensar en un nuevo modelo de desarrollo.
La CEPAL, de nuevo, este organismo de Naciones Unidas que hace análisis económicas, acaba de decir ayer o anteayer que es necesario que la recuperación económica esté basada en bases ambientalmente sostenibles y con igualdad. Eso lo ha dicho la CEPAL en la reunión de ministros de Ambiente que se lleva a cabo en estos días. La cuarta premisa, especialmente para quienes estamos en el ámbito del ambientalismo, de la conservación de los recursos, etcétera, es empezar a salir de nuestro metro cuadrado, ¿no? Siempre se ha pensado que los biólogos, que los conservacionistas tienen que estar sí, solamente hablando de plantitas, de animales silvestres, de áreas protegidas, pero ¿cuál es el vínculo que debemos encontrar entre conservación y desarrollo? ¿Cuál es el vínculo entre conservación y salud? ¿Cómo podemos lograr que el tema ambiental sea un tema transsectorial, es decir, que se convierta en una política de Estado y no solamente una política del Ministerio del Ambiente? El tema ambiental debería ser una política de desarrollo del Estado, en donde todos los ministerios, incluyendo obviamente el de Ambiente, se alineen con una política de sostenibilidad, porque la sostenibilidad no es solo el tema ambiental, recuerden, la sostenibilidad tiene 3 pilares: tema ambiental, el tema económico y el tema social y de justicia. Los temas de educación, cómo enfatizamos los temas de educación, entendiendo la educación también como algo transversal, que no es solo educación ambiental, sino que es una educación en donde lo ambiental está involucrado en las demás cosas que uno tiene que saber. Y me refiero a educación, a cambiar la mentalidad, no a información, que muchos confunden educación con información. La educación es cómo cambiamos nuestros hábitos, por ejemplo. No sé si ustedes saben, bueno, ya vamos a hablar un poco sobre los temas de consumo, pero el ambiente tiene que ser entendido como una parte de la sociedad, una parte de la economía. Y por supuesto, tenemos que involucrarnos en política, ¿no? Yo no digo que involucrarse en política es ir a hacer politiquería o necesariamente meterse en campañas y eso, que también es importante para quien le interesa. Yo digo que hay que empezar a trabajar en política pública que nos permita tener una prioridad, que permita al país tener como prioridad el tema de la sostenibilidad. Y ahí, recuerden lo que decía alguien: si nosotros no hacemos política, vienen otros y hacen por nosotros. Así que yo les invito también a pensar en eso. ¿Cuáles son? Nosotros hemos hecho una serie de propuestas para los candidatos en el caso de Ecuador, pero creo que se aplica a cualquier situación en América Latina, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que hemos planteado que son? Hay decenas de cosas que hay que hacer en el tema ambiental en el país, pero hay algunas que son más urgentes, ¿no? Una de las cosas que hemos planteado es que hay que fortalecer la institucionalidad ambiental. Este gobierno lamentablemente ha desmantelado el Estado. Y uno de los ministerios y de las instituciones que ha sido más fuertemente desmantelada es el Ministerio del Ambiente, ahora Ministerio de Ambiente y Agua. Entonces, lo que nosotros proponemos como algo urgente es retomar esa autoridad ambiental que es fundamental para que un país pueda tener a alguien que controle estos temas. Pero también defender nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas. De las áreas protegidas son la vanguardia, la principal herramienta de conservación que tiene un país. Y en el Ecuador tenemos casi 20% del territorio dentro de áreas protegidas. Ese 20% de territorio dentro de áreas protegidas es todo un patrimonio que debemos proteger y defender. Yo no digo que nos quedemos solo en las áreas protegidas, pero yo creo que es fundamental que la vanguardia y la garantía para una biodiversidad para el futuro son las áreas protegidas. Obviamente, detener todas estas actividades ilegales, como la pesca ilegal, porque hay pesca, obviamente hay pesca legal, pero hay una pesca ilegal que es tremendamente grave para el mismo sector pesquero. El tráfico ilegal de madera, el tráfico de especies, la contaminación ilegal que se produce ilegalmente. Ahí vemos una foto que muestra un reciente hallazgo de aletas de tiburón en Hong Kong. Miles de toneladas que provenían de Perú y Ecuador. Entonces, ¿dónde está la investigación que nos permite determinar quién está detrás de estos tráficos, ¿no? Obviamente,
una cosa fundamental para la conservación es detener la corrupción y la impunidad. Muchas veces el tráfico de especies está ligado también al tráfico de drogas, al tráfico de a otros ilícitos, digamos. Y una de las cosas más graves para un país es que la corrupción y la impunidad sean la regla, la norma y no la excepción. Y por supuesto, en el caso nuestro, y ahí entran la academia, entran las universidades, fortalecer la investigación, porque sin investigación y sin conocimiento no sabemos lo que tenemos, y si no sabemos lo que tenemos, no podemos cuidar. Otra cosa que para mí es fundamental, y ya vamos terminando dentro de unos 10 minutitos o menos, otra cosa que es fundamental es lo que llamamos el ordenamiento territorial. ¿Por qué para mí es una cosa prioritaria esto? Porque el ordenamiento territorial es un acuerdo que le permite a un país determinar dónde hacer qué cosa, dónde se hace minería y a dónde no se hace minería, dónde se siembra eucalipto porque se necesita, dónde se deja el bosque en pie, dónde hay que crear más áreas protegidas y dónde no se puede crear más áreas protegidas. Y eso es una competencia que tienen los gobiernos autónomos descentralizados en el país, es decir, las prefecturas, los municipios y las juntas parroquiales. Y este año, precisamente, todos los gobiernos autónomos descentralizados tienen que presentar sus planes de ordenamiento territorial. Esta es la oportunidad para poder ordenar el territorio y tratar de tener un modelo territorial deseado, con metas, con indicadores, al cual se le puede hacer un seguimiento y ojalá no durara 4 años, sino 40 años un proceso de planificación de este tipo. Otras cosas que nosotros les hemos propuesto a los candidatos y no solo a los candidatos, sino también a los GATS, a quienes toman decisiones en territorio, es la modificación de nuestros hábitos de producción y consumo. No puede ser que sigamos produciendo bienes, por ejemplo, banano, cacao, café, con altos índices aún de deforestación. Nosotros proponemos que los cultivos, los commodities que llamamos estos cultivos de exportación, tengan certificaciones ambientales y sociales y que aumente la productividad sin tener la necesidad de talar más bosque, ¿no? Y hemos apostado mucho por este concepto de la bioeconomía, que es empezar a pensar en una economía basada en la biodiversidad, en el uso sostenible de la biodiversidad. Parte de eso también es empezar a cambiar nuestros hábitos de consumo. 1/3 de los alimentos que compramos en los mercados, en los supermercados, se pierden. Los perdemos, los botamos a la basura. 40% de la fruta que se produce en el país se bota a la basura porque no se alcanza a comer, porque todavía compramos más de lo que necesitamos y se nos pudre en la casa. Hay que diversificar la producción, no puede ser que vivamos de 4 o 5 productos, hay que empezar a buscar nuevos productos dentro de la biodiversidad y hay muchísimos ejemplos en el país de eso. Ahora que empiece a normalizarse el transporte, los viajes, empezar a impulsar un turismo de verdad, pero un turismo basado en lo que tenemos, pues no podemos convertir al Ecuador en un Cancún o en un Hawái, pero sí podemos convertirlo en un destino turístico que venga a ver las maravillas que tiene un país pequeño, bien conectado en términos de biodiversidad. Y por supuesto, trabajar temas de saneamiento ambiental, ese tema de los botaderos a cielo abierto, empezar a mejorar las condiciones de agua en las ciudades, empezar a mejorar el aire de las ciudades, mejorando la calidad de los combustibles, por ejemplo, es algo que se necesita impulsar fundamentalmente. Y por último, ¿qué se necesita para lograr esto, no? Varias cosas. Primero, que haya la decisión política, ¿no? Una decisión política. Y a mí me preocupa el actual estado del proceso electoral, en donde vemos 16 candidatos a quienes en primer lugar nadie les pregunta sobre el tema ambiental. Y muy pocos tienen en sus planes de gobierno seriamente involucrado el tema ambiental. Es decir, a mí me preocupa que el tema ambiental siga siendo una cuestión secundaria, una cuestión de ecologistas, de ambientalistas, y no sea lo más importante que esté ligado, puesto que está ligado a la producción, a la salud y a otras cuestiones de la sociedad, ¿no?
se necesitan acuerdos sociales mínimos, no podemos tener estos grados de polarización y de conflicto en el país que no nos permiten planificar en el largo plazo, ¿no es cierto? La planificación en el mediano y largo plazo es fundamental. Hay países que planifican a 40, 50 años, nosotros no podemos ni planificar a un año. Le apostamos muchísimo a la educación porque yo creo que es fundamental ese cambio de chip mental en todos nosotros y empezar a pensar diferente. Y por supuesto, al final del día lo que importa es qué modelo de desarrollo queremos para el país. Si queremos un país basado en un modelo de desarrollo extractivista de petróleo, minería o de los típicos commodities, o queremos un país, un modelo de desarrollo basado en otras cuestiones que permitan el ingreso de divisas. Yo creo que hasta ahí paro y si tienen preguntas ahí, pues los facilitadores me ayudarán con las preguntas que puedan tener ustedes. Muchísimas gracias. De las carreteras de diversos lugares y cogí muestras de esos osos hormigueros que estaban siendo atropellados. En 4 años de colecta, conseguí colectar aproximadamente 581 muestras, colectando de estas dos especies, tanto del tetradáctila cuanto del tridáctila, junto con varias organizaciones que claramente me ayudaron y universidades que contribuyeron a que el proyecto pudiera ser efectuado. ¿Y qué hice con esas muestras? Hice varias líneas, intenté aprovechar al máximo esos animales que yo colectaba, o por lo menos el tejido biológico al cual yo tenía acceso. Y una de las principales cosas que yo hice fue identificar un dimorfismo sexual. ¿Por qué eso? Porque los Xenartras, ellos poseen características un poco diferentes al restante de los mamíferos. Los Xenartras son animales que no tienen ese dimorfismo sexual aparente, o sea, que no tienen características secundarias que me permitan hacer esa identificación. Y consigo no solo entonces hacer esa identificación a partir de la observación de genitalias, sino también a través de los caracteres secundarios, como por ejemplo el de los ciervos. Entonces ustedes perciben solamente por la identificación de cachos en uno de ellos, yo consigo saber que es un macho o que es una hembra, diferente a lo que pasaría si fuese con Xenartras, en el caso de los osos hormigueros, y mucho más si yo obtuviera muestras o individuos que son atropellados. Entonces, normalmente yo iba para campo y ¿cuál era el panorama con el cual yo me encontraba? Exactamente este. Eran carcasas o animales, huesos tirados a través de una carretera, de los cuales no tenían ningún tipo de fuente de información y que yo sabía que podían ser aprovechados realizando diversos análisis moleculares, intentando identificar primero, ¿no?, cuál era el sexo y después intentando entender cómo esos animales se estaban comportando en ese paisaje y en ese momento, en ese lapso espacial y temporal. Entonces, con eso surge el primer trabajo que yo realizo, que es o molecular del sexo de los Xenartras, en el cual yo hice a través de algunas herramientas genéticas y de biología molecular la identificación de esos individuos. Entonces, ¿yo qué obtuve después de 4 años? Yo obtuve 171 muestras del oso hormiguero grande, 220 del pequeño y 110 de una de las especies de armadillos que estaba siendo más atropelladas en esos transectos. Y con todo eso, entonces yo tuve al final 601 muestras que fueron colectadas, de las cuales conseguí identificar a través de genética y de procesos de biología molecular 522 con un porcentaje de 87% de suceso de amplificación, utilizando únicamente los tejidos que eran colectados de esos animales que habían sido atropellados y desechados en las carreteras y que yo sabía que me iría a permitir entender entonces la dinámica poblacional de esos individuos en el ambiente y en ese paisaje. Con eso llegué a varias conclusiones, teniendo en cuenta que en este caso yo simplemente identifiqué sexo. Entonces, ¿qué pude yo hacer y analizar a partir de esto? Al realizar ese levantamiento y conseguir identificar cuáles eran los machos y cuáles eran las femias, yo conseguí hacer una estimativa de razón sexual de esas especies en campo. Entonces conseguí llegar a la conclusión de que para la especie de oso hormiguero grande yo tenía siempre un macho que era atropellado para una hembra.
Y eso me ayudaba a entender entonces, por ejemplo, cuál era el comportamiento de esas especies, si eran especies políndricas, si eran especies poligámicas, quién realizaba la dispersión, si eran principalmente machos, si eran principalmente femias, y cómo esos animales se estaban comportando en ese paisaje. Contrario a lo que yo conseguí encontrar lo que yo conseguí encontrar para el oso hormiguero pequeño, en el cual yo encontré 3 machos para una hembra. Entonces, cuando yo observo esa diferencia de razones sexuales, yo comienzo a percibir que la amenaza del atropello está afectando mucho más a una especie de que la otra. Ok, que son especies con morfologías diferentes, que probablemente tienen características diferentes, pero que el simple hecho de estar perdiendo por año ese número de individuos con esas razones sexuales estaría teniendo entonces un mayor impacto en esa población, lo que me indicaría que en torno de unos 50, 100 años la población podría estar siendo extirpada de ese local únicamente por atropello. Después de realizar eso, entonces yo hago una evaluación espacio-temporal en la cual yo cojo los diferentes puntos de atropellos e intento caracterizar entonces espacial y temporalmente los locales cercanos a donde yo colecté esas muestras. Entonces, con todo esto yo consigo hacer una evaluación, una caracterización en la cual yo divido el paisaje en diferentes maneras. Entonces yo cojo, por ejemplo, silvicultura, cojo monocultura, cojo las densidades de esos patches que yo encontraba de paisaje, cojo la densidad y comienzo a hacer esa relación de ese espacio con el número de atropellos que yo tenía en esa carretera. ¿Y qué encuentro yo? Encuentro que para esa especie las características de paisaje que más afectan, por ejemplo, es la densidad de vegetación que yo encuentre. O sea, ¿qué indica eso? Que en cuanto la densidad de vegetación disminuya, el número de atropellos aumenta más. ¿Y eso qué me indica? Que entonces en lugares que hay un porcentaje de floresta menor, los animales están siendo mucho más atropellados y eso probablemente está indicándome de que los animales están atravesando con mayor frecuencia en procura de recursos o en procura de parceros, y esto está haciendo con que los animales claramente sean mucho más atropellados y afectados en ese espacio y en ese tiempo. De la misma manera, yo hago una evaluación temporal, cogiendo en ese transecto de carretera todas las características que yo podía, desde características de pluviosidad, temporada seca, temperatura, número de días sin lluvia, e intento relacionar eso de nuevo tanto con el sexo que yo ya había identificado, cuanto las características de paisaje. Y para mi gran sorpresa consigo identificar que las hembras de las 2 especies principales, que es la del oso hormiguero pequeño y la del oso hormiguero grande, ellas son mucho más atropelladas en estaciones que son calientes y en las cuales llueve mucho más. Pero ahí ustedes me preguntan, me dicen, Carmen, pero ¿conseguiste hacer exactamente todo eso solamente identificando machos y hembras? Conseguí. ¿Y eso por qué? Porque a través de esos datos yo conseguí saber de nuevo cuáles eran los individuos que dispersaban, porque estaban siendo muchos atropellados, mucho más atropellados, y cuáles eran los individuos que estaban estándose en los locales y que por tanto, por diversos motivos, estaban moviéndose dentro de esos paisajes. Al tener estas observaciones y al tener estas cosas, yo dije, bueno, ¿de qué manera yo puedo aplicar estos conceptos y de qué manera yo puedo crear medidas de mitigación y de conservación que puedan ser aplicadas gubernamentalmente? Porque sí, yo puedo identificar y caracterizar cuáles eran los individuos que estaban siendo atropellados, si eran más machos, si eran más hembras, cómo eso estaría afectando a la población de una manera macro, pero de qué manera yo podría aplicar esos conocimientos para generar medidas de mitigación y conservación que realmente fueran implantadas. Entonces, con toda esa evaluación de paisaje, yo me propuse, a través de diferentes softwares, a entender cuál era la dinámica de esos atropellos y cuáles eran los puntos rojos de atropellos en esa carretera. Eso para uno de los estados de los departamentos de Brasil. Cuando yo hice esa evaluación, yo encontré que en su totalidad habían 10 puntos, 5 para cada especie, que eran los puntos rojos en los cuales deberían implementarse políticas de conservación y medidas de conservación o mitigación. ¿Qué tipo de medidas? En las cuales podría implementarse, por ejemplo, pasajes ecológicas, o podrían implementarse algún tipo de reductores de velocidad,
o podría, por ejemplo, hacerse algún tipo de educación ambiental con las poblaciones aledañas o las personas que transitasen más por esos lugares, que nos podrían entonces ayudar a disminuir ese impacto en esas poblaciones. Entonces, solo con el tejido que yo colecté, ustedes perciben cómo yo conseguí llevar una línea de raciocinio para poder entender una serie de factores a partir de herramientas moleculares que me permitían entender esa dinámica. Y la última cosa que yo hice fue una evaluación genético-poblacional, ya enfocada un poco más en ese nivel que yo les hablaba al inicio de biodiversidad, el cual yo quería entender un poco de qué manera se estaba comportando esa población, no solo de la manera ecológica y ambiental, sino desde la parte genética, cómo esos genes estaban comportándose en esas poblaciones. Entonces, este es un paper que ahora está sometido en una de las revistas de Frontiers in Genetics. Estamos esperando a ver qué pasa. Y en él yo hago una evaluación general de las poblaciones que colecté solamente de este oso hormiguero grande, en el cual cogí puntos o individuos, tejidos de individuos de diferentes transectos, e hice una evaluación genético-poblacional utilizando marcadores nucleares para entender esa dinámica. Sorprendentemente, cuando yo cogí todos esos individuos e intenté identificar de qué manera la genética estaba comportándose frente a esos impactos, no encontré ningún tipo de impacto genético en esas poblaciones, a pesar de estar perdiendo aproximadamente 600 individuos por año, que es un número extremadamente alto. Y eso me llevó a pensar muchas cosas, porque yo podría estar colocando medidas de mitigación, yo podría estar diciendo que las especies estaban altamente amenazadas, yo podría estar interpretando esos datos de algunas maneras, pero cuando yo hacía una visión o cuando yo veía las cosas de una manera más micro a partir de la genética, no encontraba ningún tipo de relación, de correlación. Entonces no encontraba endogamia, no encontraba una estructura, no encontraba ningún tipo de amenaza, alguna afectación que estuviera teniendo esa población. Entonces dijo, bueno, ¿qué puedo yo hacer? Entonces hice una relación, hice algunas simulaciones hacia el pasado y hacia el futuro, en las cuales yo quería entender cómo esa población no hoy estaba siendo afectada, sino cómo la población que yo tenía hoy era solo el resultado de muchas amenazas pasadas y cómo esa población que yo tenía hoy podría sufrir muchas más amenazas y comportarse en un futuro. Entonces aquí solo para terminar les voy a mostrar a ustedes cuál fue la evaluación que yo hice, y yo hice una regresión logística con un método bayesiano que se llama ABC, en el cual yo simulé 3 escenarios diferentes. Entonces un primer escenario era indicando que la población que yo tenía hoy era exactamente la misma población que yo tenía en un tiempo determinado en un pasado. Un segundo escenario era que la población que yo tenía hoy era solo una población que había sido reducida de una población ancestral que tenía un tamaño poblacional mayor. Y un tercer escenario que era exactamente lo contrario, que la población que tenía hoy era solo la expansión de una población que en un pasado había sido reducida. Al pensar todo eso y viendo entonces los resultados que yo había obtenido desde la parte de ecología de carreteras, dije, ok, ¿cuál sería el resultado que tendría mucha más coherencia con las cosas que yo he encontrado? Pensando que realmente los atropellos son una amenaza para la biodiversidad. Claramente lo que yo esperaba era que la población antecesora ancestral estuviera en una reducción constante, y fue eso lo que encontré. Entonces ustedes observan aquí la imagen, yo encontré que de 100 simulaciones, 80 simulaciones, es solamente una relación de 1 a 1, pero no fue ese número de poblaciones que yo hice, de simulaciones, pero sería más o menos así, de 100 simulaciones que yo hice, 80 simulaciones me arrojaron que mi escenario era este escenario 2, en el cual la población que yo tenía hoy, por más de que ella no estuviera mostrándome características de amenaza por parte de los atropellos, ella estaba sufriendo una reducción poblacional que probablemente en unos 100, 200, 300 años estaría afectando a esa población de una manera tan drástica que llevaría hasta la extirpación de esos individuos en ese local. Entonces yo quería agradecer, no sé si fui muy rápido, si coloqué muchísimas cosas, pero quería tener esta oportunidad para mostrar todo lo que yo pude hacer e intentar explicar
por qué las herramientas moleculares y ese análisis de biología, no solamente desde aspectos ecológicos, sino también genéticos, comportamentales, etcétera, es tan importante para llegar entonces a una evaluación general de lo que hoy tenemos de la biodiversidad, de cómo nosotros podemos realmente crear medidas de mitigación e implementar medidas de conservación a través de diferentes niveles de diversidad y de conservación. Entonces yo quería agradecer a todos por la participación y de aquí no sé cómo hacer para parar la presentación. Ok. Alina, por favor. Bien, muchísimas gracias, estimada colega. Muy interesante. Ahora quisiera, por favor, presentarles a los 3 estudiantes que van a hacer las preguntas. Entonces tenemos a Byron Castillo de ICIAM, luego tenemos a Jean-Pierre Castro de la Universidad Técnica de Cotopaxi y luego tenemos a Valeria también de la UTC. Entonces cada uno de los estudiantes va a ir leyendo las preguntas y haciéndotelas, si está bien contigo. Perfecto. Gracias, Perfecto. Carmen. Entonces, por favor, Byron. Hola, Carmen. La primera pregunta que tenemos es de Alina, precisamente, y nos pregunta, ¿cuánto tiempo llevan los osos hormigueros para alcanzar su madurez? Y también, qué es lo que si existen estos ejemplares Xenarta? Ok. Bueno, entonces yo voy a comenzar por la segunda y es que existen. Esos ejemplares de Xenartrax existen. Lo que pasa es que son extremadamente poco estudiados. Además, a pesar de ser especies extremadamente caritativas, son bonitas, que pueden ser utilizadas en diferentes cosas, son muy poco estudiados y por tanto son muy pocos conocidos, pero ellos existen y existen únicamente en el continente sudamericano. Ahora, ¿cuánto tiempo llevan los dos hormigueros para alcanzar su madurez sexual? Eso es una cosa que ha sido extremadamente debatida porque esos animales son fantásticos. Entonces hay indicios de que esos animales pueden llegar a su madurez a los 2 años, pero también hay indicios de que esos animales, y muchos de ellos se han comportado de esa manera, pueden alcanzar su madurez a los 4 años. Entonces, si hacemos una media más o menos dentro de los 2 a los 4 años, unos 3 años, los dos hormigueros alcanzan su madurez. Gracias. Jean-Pierre, por favor. Sé que está Valeria, por favor, lea la pregunta. ¿Qué es lo que le llevó a estudiar este grupo? Esa es una pregunta bien interesante porque la maestría yo la comencé a realizar con un carnívoro que se llama zorro vinagre. Hice mi maestría con él y me apasioné de él y dije, ok, va a ser este mi modelo biológico que voy a utilizar porque también es un animal con características únicas. Solo que en medio de todos estos procesos de viajes y de conocer y de ir para campo y de aprender un poco más sobre biodiversidad, sobre genética, sobre ecología, terminé conociendo un grupo que es una ONG que se llama Instituto de Conservación de Animales Silvestres, que había montado un proyecto de investigación relacionado exactamente con ecología de carreteras. Al conocer esto, quise entrar y entender de qué manera, por ejemplo, yo podía relacionar los conocimientos que yo tenía de biología molecular y ecología molecular con ecología y conservación, de qué manera yo podría aplicarlo, qué podría yo hacer. Y fue ahí que yo conocí este grupo de Xenartras, específicamente los osos hormigueros, porque mi tutor estaba trabajando con ellos y comencé medio que a empaparme de todas las cosas que pasaban, cómo esos grupos se comportaban, el número bajísimo de estudios que habían, de qué manera yo podría contribuir, qué cosas estaban siendo hechas, qué cosas no estaban siendo hechas. Entonces de ahí me engaté con esos grupos y hasta hoy continúo estudiándolos, continúo por lo menos tratando de entenderlos desde una perspectiva molecular. Pregunta de Zulaya Bayen.
Vallancela. ¿Qué posibilidad hay que, que un virus afecte al hombre muten en Senartra, como el pangolín en el Asia, del Asia? Ok. Entonces, yo creo que la primera aclaración que yo debo de hacer es que el pangolín no es un Xenartra, ¿ya? Y la posibilidad de que los animales sean portadores de diferentes virus es altísima y nosotros lo sabemos. Entonces ellos pueden ser portadores de varios virus y nosotros podemos estar adquiriendo varios virus a partir de esos portadores, ¿no? Ellos son realmente esos organismos de transmisión. Ahora, ¿qué virus, por ejemplo, en Xenartas, en el oso hormiguero? No lo sé. Ahora, por ejemplo, ya hay indicios de leishmaniasis y de transmisión entre armadillos y seres humanos. Entonces, eso ha sido un estudio inmenso de infectólogos y veterinarios y etcétera, intentando entender cómo esto se produce, cómo esto se relaciona, ¿no? A las características del animal y también al contagio. Listo. Byron, por favor. Augusto Pinzón Rivas nos pregunta, ¿esta especie se encuentra en peligro de extinción? ¿Qué recomienda usted para incrementar su población? Ok, ella todavía no está en peligro de extinción, ella está vulnerable. Y eso quiere decir que el tamaño poblacional que ella está soportando hoy, por lo menos, no ha llegado a ese momento crítico. O por lo menos las evaluaciones que se han hecho a partir de IUCN, que es la lista roja de animales amenazados, no han llegado a esa conclusión. Ahora, ¿qué se podría hacer? Esa es una pregunta muy buena porque hay diversas cosas para hacer. Y yo soy de las personas que pienso un poco en que sería necesario principalmente educación ambiental. Lo que pasa es que las personas no conocen. Entonces, a raíz de esa pequeña ignorancia y de diversas cosas, de no entender cómo la diversidad funciona o cómo esta biodiversidad es importante para el desarrollo, terminamos haciendo cosas, ¿no? Que no nos permiten contribuir a la conservación de esas especies. Entonces, tal vez así, una conservación directa, manipulación del animal o reintroducción o etcétera, tal vez en este momento no sea necesaria. No sé de aquí a 100, 200 años. Ahora yo creo que lo más inmediatista sería invertir un poco más en educación ambiental, en esa divulgación científica e intentar traer a la comunidad y hacerles entender cuán importante es esa diversidad, cómo esos animales se comportan, cómo ellos son, a entender a esa diversidad desde su punto escultural, desde lo cual importante es por ser bella, por estar ahí, por pertenecer a ese lugar y no solo en los beneficios que yo como ser humano tendría. Pero a pesar de eso, durante la última década surgió también una nueva área que se llama, ay señor, estoy olvidando, caramba, se me fue de la lengua, de la cabeza. Pero es una nueva área que intenta servicios ecosistémicos. Entonces, esa nueva área de servicios ecosistémicos intenta relacionar, ¿no?, el gano monetario con cuánto yo conservo mi diversidad. Y eso ya viene siendo hecho, por ejemplo, con polinizadores, con abejas, con murciélagos, intentando explicarle a la comunidad cuánto ellos ganarían monetariamente si ellos conservan en su territorio, por lo menos en su región, diferentes organismos que tienen procesos biológicos importantes. Pregunta de Carlos. La simulación da resultados muy interesantes. ¿Sabes si ha efectuado alguna acción correctiva en esos lugares de mayor peligro de atropellamiento? ¿Qué si se hizo? ¿Es eso? ¿Si se hizo alguna acción? Sí, bueno, la simulación da resultados muy interesantes. ¿Sabes si se ha efectuado alguna acción correctiva en esos lugares de mayor peligro de atropellamiento? Entonces, yo estoy en ese proceso, la verdad. Como la investigación es reciente, ¿no? Esa fue realizada en el año 2019-2020, hasta el año pasado. Nosotros estamos luchando fuertemente porque sean hechas sí medidas de mitigación, porque se coloquen sí reductores de velocidad, porque en esos lugares
se coloque un poco más de esfuerzo de conservación, que se pueda tal vez hacer algún tipo de corredor o se pueda hacer algún tipo de pasaje de fauna y mirar a ver esos animales cómo se comportan para ver si reducimos el número de especies que son atropelladas o de individuos. Todavía no, pero espero que sea así. Bueno, siguiente pregunta. David Grefa nos pregunta, ¿cuál es el motivo de que las especies de osos hormigueros no sean tan estudiadas a pesar de que existe una comunidad científica tan grande en el tema del estudio de los animales? Ay, yo creo que eso tiene muchísimas cosas, ¿no? Eh, de nuevo lo digo, hay muchas de las especies que se estudian y de los mamíferos que son mucho más estudiados son porque son mamíferos un poco más carismáticos, que las personas conocen más y que terminamos en cierta manera encontrando mucho más recursos para poder hacer nuestras investigaciones. Ahora, ¿por qué no ha sido estudiado, por ejemplo, el oso hormiguero? Porque tal vez es una especie que es extremadamente común, que a donde tú quieras la vas, la conoces, la ves. Entonces, probablemente por esta familiaridad con esa especie, familiaridad digo yo, que la ves por lo menos, sabes dónde está, nunca se para a pensar de qué será que esta especie está en vía de extinción, está amenazada, o de qué manera está se comportando, que es la misma cosa que pasa, por ejemplo, con zarigüeyas. Yo estuve haciendo ese análisis y hasta hoy yo no he visto un trabajo que trabaje genética y que intente hacer la evaluación, por ejemplo, de zarigüeyas en los diferentes países suramericanos. Y eso porque son especies extremadamente comunes, que todo el mundo las manipula, las ve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces existen varios factores y yo creo que uno de esos es esa dificultad de encontrar recursos monetarios para hacer investigaciones, la dificultad de ir para campo y tener la manipulación y obtener las muestras y en fin, y por también creer que la mayoría de las cosas que son abundantes, que son un poco más familiares, están bien. Carlos Agudelo pregunta, en Colombia se vienen creando apps para avisar sobre atropellamiento de fauna en carreteras. ¿Existe una alternativa en la zona estudiada? Existe, sí. Hay un aplicativo que se llama Urbu. Y ese aplicativo llamado Urbu hace exactamente lo mismo que el aplicativo que está en Colombia o que se llama Faunacol, si no me engaño. Entonces existe, sí, son aplicativos extremadamente útiles porque permiten y todavía traen a la comunidad. Entonces la comunidad se siente parte de la investigación y es mucho más fácil, nos facilita mucho más la vida, porque es un aplicativo fácil de utilizar en el cual tú encuentras un animal atropellado, sacas una foto, colectas las coordenadas. La única cosa que no se hace en ese caso, que es lo que yo estoy intentando hacer un poco aquí en la Universidad Surcolombiana, es crear medio que un movimiento en el cual pueda permitirse la colecta de material biológico, porque es un material útil que puede ser utilizado de diversas maneras y que puede servir para diferentes casos de pesquisa, de investigación. Pero existe sí y está siendo utilizado. Zulaya Valencela nos pregunta, ¿por qué los indígenas cazan hormigueros como mascotas y a los armadillos como comida? ¿Cómo se imparte la educación ambiental considerando que ellos, los habitantes de la selva, usan sus recursos? Sí, Zulaya, tú tienes razón. Manejar este tema con personas que están familiarizadas y que dependen de ese recurso natural es un poco más difícil porque su realidad es esa. Y por más extraño que parezca, esa realidad es la que menos afecta a estas especies. Lo que más afecta a las especies son las personas de afuera, las personas que no conocen o pues ignorantemente tienen una serie de mitos con estos animales. Entonces, solo indicándote un ejemplo, nosotros hicimos una investigación social en diversas áreas en Brasil en las cuales las personas creían que atropellando un oso hormiguero retiraban la mala suerte, la mala suerte. Entonces lo que hacían ellos al ver un de estos animales atravesando la carretera es hacer todo lo posible por atropellarlos. Entonces, trabajar con este tipo de impacto creo yo que es un poco más difícil de que trabajar, por ejemplo, con indígenas que viven de eso, en la cual la realidad de ellos es esa.
Ahora me dices, ¿por qué ellos lo hacen? Pues porque es una cosa, de nuevo, que es la realidad de ellos, a la cual ellos siempre estuvieron acostumbrados y ven sus recursos naturales como sus recursos de vivienda, de alimentación, de comida, ¿no? Además de que los animales son bonitos, entonces tener un oso hormiguero en casa como una mascota o tener un armadillo como un alimento para una semana o para la cena o para el almuerzo es mucho más fácil, ¿no? Por lo menos para ellos. David Noña pregunta, ¿cree que debería de haber un mayor control para evitar que nosotros los humanos vivamos o invadamos los espacios de conservación para evitar que los animales se sientan amenazados? Un mayor control. Es que tener ese mayor control es un poco difícil. Y creo nuevamente que esos mayores controles serán establecidos a partir de educación ambiental. Entonces, creo yo que una de las fuertes líneas que debe ser implementada en todos los tipos de investigación es educación ambiental. Es hacer entender, es explicar, es aproximar a las personas a esa realidad de diversas maneras. No dejar solamente en papers, en publicaciones y en estudios de investigación de laboratorio, porque la verdad la aplicación de ellos es lo que realmente vale. Entonces, educación ambiental es una de las cosas más fuertes. ¿Cómo tener un control de eso? No te sabría decir, porque el control viene cultural, es un control cultural, claramente es un control gubernamental, político, ¿no? Porque empresas, por ejemplo, de explotación minera y petrolera y etcétera, van a querer continuar explotando sus recursos. Ahora, ¿cómo controlar eso? ¿De qué manera? ¿No? Entonces, realmente es un tema bien complicado. Bien complicado. Pero de nuevo, yo creo que uno de los primeros pasos, por lo menos nosotros que estamos aquí del otro lado sentados, intentando hacer el tiempo en todo ciencia, intentando responder, intentando aplicar nuestras investigaciones, tenemos siempre que pensar en cómo nosotros divulgamos nuestros conocimientos, cómo nosotros divulgamos nuestras investigaciones y de qué maneras ellas pueden impactar a la sociedad aledaña a la cual nosotros hacemos esta investigación. Juliet Chancay pregunta, ¿es posible que el crecimiento del sector agrícola y ganadero afecten directamente a los ecosistemas donde viven los osos hormigueros? Es posible, sí, Juliet, es muy posible. Específicamente a los osos hormigueros depende de la región, ¿no? Porque ellos tienen características bien específicas, pero claramente la exploración y el sector agrícola y el aumento del sector agrícola y ganadero estaba afectando no solamente a los osos hormigueros, sino toda la diversidad y biodiversidad que nosotros tenemos. Entonces, lo digo porque cuando hice la evaluación espacial, en la cual cogí del transecto que yo había colectado las muestras e intenté clasificar espacialmente todo lo que yo tenía en torno, vi que casi 80% del paisaje en el cual yo estaba haciendo mi investigación era agricultura o ganadería. Entonces, ahí tú paras y piensas, ¿cómo un animal de estos vive, no? Sus recursos, ¿cómo lo hace? ¿Por qué es atropellado? Porque él es incentivado, él es motivado, es casi que obligado a dispersar distancias mucho mayores para conseguir su alimento, a dispersar y moverse distancias mayores para encontrar su parcero, a dispersar distancias mayores para tener su territorio. Y eso es claro, porque en el caso de los osos hormigueros pasa, pero por ejemplo en carnívoros como los pumas, las onzas, las panteras oncas, es una cosa común que tienen territorios grandísimos, que tienen características ecológicas específicas de nicho y están siendo obligados a pasar por todo esto. Entonces, claramente el crecimiento del sector agrícola, ganadero, petrolero, minero, está afectando muchísimo nuestra biodiversidad. Bien, muchísimas gracias, estimada. Es un grupo que animales bonitos y es una pena todo lo que nos estás contando. De tiempo no vamos a seguir viendo preguntas, pero sí te pediría, por favor, si podrías incluir tu correo electrónico en el chat
para que se puedan comunicar más personas. Bueno, tenemos... muchísimas gracias nuevamente por tu colaboración con este seminario. Y en este momento solamente voy a presentar los nombres de los siguientes conferencistas. Y antes de eso es solamente un slide. Quería darle la palabra a mis compañeros coorganizadores. Tal vez no mencioné, mi nombre es Alina Freire Fierro, soy profesora de la Universidad Regional Amazónica IQIAM, una de las instituciones coorganizadoras. Entonces, si por favor mis compañeros podrían presentarse. Gracias. Carlos. Alina, muchas gracias. Carmen, de verdad que me encantó tu investigación. Creo que se convierte en un muy buen ejemplo para aplicarlo en otros grupos de nuestra biodiversidad. Y esa simulación y el poder entender lo que puede pasar a largo plazo me parece que le da un alcance muy interesante a este tipo de trabajos. Felicitaciones, Carmen. A todos los amigos que nos acompañan en este momento, pues quiero una vez más ofrecerles excusas por haberse cortado la comunicación. Se cayó la plataforma Cisco Webex, no sabemos la causa, pero bueno, hemos logrado salir adelante. Seguimos invitándolos a que participen de este seminario internacional. De verdad que vamos a tener un plato muy fuerte cada 15 días con exposiciones diversas de temas diversos de las ciencias biológicas, de las ciencias naturales. Y es un evento en el cual queremos darle peso a la posibilidad de conversar, de hacer preguntas, de interactuar con quienes exponen. Yo creo que ahí está la riqueza de este seminario. Así que muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Gracias a Lina, gracias a Tarcisio igualmente y por supuesto a Matius, a quien le doy la palabra. Muchas gracias, mi estimado Carlos, mi estimada Lina, muchas gracias a los participantes y asistentes, darles la cordial bienvenida y mil disculpas por lo que pasó. Como ustedes saben, cuando estamos en vivo, los inconvenientes tecnológicos siempre suceden. Sin embargo, el evento ha tenido una gran acogida que quiero saludar desde diferentes partes del mundo, como es Japón, República Dominicana, Colombia, Uruguay, que son partícipes de nuestro seminario, que poco a poco creciendo y seguirá creciendo. Para lo cual hago la invitación a todos los profesionales, docentes, estudiantes, investigadores que les gustaría participar en nuestro evento internacional. Estamos gustosos de recibir sus correos electrónicos para poderles poner en un día específico. De mi parte, muchas gracias. Una excelente tarde. Alina, te doy la palabra. Gracias a Carlos, a Carmen y a Tarcisio, que tal vez no es acá, pero muchísimas gracias por todo. En este momento estoy colocando en el chat el enlace en donde las y los participantes invita a que incluyan sus nombres, que al final de este evento nosotros, es una serie de conferencias, nosotros vamos a certificado, básicamente avalado por las 3 instituciones. Muchísimas gracias y como ya son las 6:01, bueno, ya les mantendremos respecto a las siguientes charlas que van a ser el día miércoles 17 de febrero del año 2021, nuevamente de 16 a 18. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos. Por favor, escríbanos en este formulario, pueden incluir sus nombres y vamos a incluir nuestros correos electrónicos. No sé si es que mis compañeros también pueden indicarlo para que indiquen, sugieran, para que les invitamos para que
también nos colaboren con presentaciones de sus investigaciones. Entonces, acá están los correos electrónicos de mi persona, de Carlos Agudelo y de Matthews, que está escribiendo por ahí, o si no, como yo lo sé también, Matthews Mendoza. Entonces, como les había indicado, es de las 3 universidades que estamos organizando. Perfecto. Muchísimas gracias a todas y todos.